amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal reaccionando a cantantes, analizando a cantantes y en algunas ocasiones descubriendo cantantes, ¿vale? Vamos a reaccionar, como ya habéis visto en la miniatura, a Leonardo Fabio. Me habéis pedido muchísimo Leonardo Fabio, sí, es cierto, lo sé, lo siento, he tardado, ¿de acuerdo? Quiero deciros que cada cantante tiene su tiempo en el canal. Quiero pediros disculpas porque he tardado mucho, me habéis pedido muchísimo Fabio, Leonardo, yo lo sé y lo entiendo y quiero pedir 1000 perdones, ¿vale? Creo que la espera va a merecer la pena. Siempre que introduzco en el canal un cantante, un grupo, solista, lo que sea, me gusta saber algo más de esa persona, porque de esa manera voy un poco ya advertida de lo que sabe hacer el cantante en cuestión, ¿de acuerdo? Así que vamos un poquito a mirar en Wikipedia y ahora mismo vengo a la de ya. Ya estoy aquí. Fuad Jorge Juri Olivera, 28 de mayo de 1938 al 5 de noviembre del 2012, más conocido por su nombre artístico Leonardo Fabio. Fue un director de cine, cantautor, productor cinematográfico, guionista, actor y militante político argentino. El pico de su popularidad abarca desde mediados de los años 60 y mediados de los años 70. En su faceta como cineasta, Fabio es considerado un director de culto y uno de los más brillantes cineastas de su país. Sus películas Crónicas de un niño y El romance de Aniceto y La Francisca suelen ser evaluadas entre las mejores de la historia del cine argentino. Una parte sustancial de su vida se relaciona con la adhesión y militancia en el peronismo. Resultado de ello es su película Perón Sinfonía del Sentimiento, un documental con una duración de 6 horas. Como cantante y compositor fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana en los años 60 y en los años 70, alcanzando el éxito en toda América Latina, además de su registro único como barítono. Sus letras lo llevaron a ser conocido como el juglar de América. Discografía. En 1968, Fuiste mía un verano. En 1969, Leonardo Fabio. En 1970, Hola Che. En 1971, El talento de Leonardo Fabio. En 1973, Fabio. En 1974, Era como podría explicar. En 1977, Será cuestión de conversar. En 1977, Nuestro Leonardo Fabio. En 1978, Hablemos de amor. En 1978, en concierto en Ecuador. En 1983, Aquí está Leonardo Fabio. 1985, Yo soy. 1988, Más que un loco. 1989, Te dejaré. 1992, Leonardo Fabio, Un estilo. 1997, Me miró. 2001, Romance a morir. Pues nada, ya sabemos un poquito más de Leonardo Fabio. La carrera es extensísima como cantante, como guionista, como compositor, como director. O sea, impresionante la carrera que tenía Leonardo Fabio. Impresionante, impresionante. Murió relativamente joven, ¿vale? Relativamente joven. Es una pena porque estos cantantes deberían de ser eternos, la verdad, sinceramente. Más que nada por el cariño que yo siento que tenéis hacia él en el canal. O sea, es que es impresionante la de veces que me habéis pedido Leonardo Fabio. Impresionante. Así que ya lo vamos a tener aquí en el canal, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la reacción, con el análisis de Leonardo Fabio. Y la canción Fuiste mía un verano, en Viña del Mar en 1997. Vamos allá. Yo vine como ustedes a ver al gran Juan. Hoy la vi. Va da capo, maestro. Me perdí.
Vale, de acapo quiere decir desde arriba, ¿vale? De acapo, desde arriba, desde arriba. Se perdió. Se ha perdido, pobrecito mío. Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Bueno, a ver, chicos, ya de primeras tiene una voz muy grave, ¿vale? Con un vibrato como los buenos argentinos, muy, muy, muy pequeñitos y muy rápidos. Y son más laringeos, ¿vale? No es un vibrato diafragmático, nada, es laringeos. Es más de garganta el vibrato que tiene, ¿no? Una voz muy, muy, muy grave. Yo le sonreí Y aún más grave todavía si cabe. y le quise hablar. Me pidió que no. Vale, ahora mismo está como que contando, ¿vale? Está contando. Es más una voz hablada antes que cantada, ¿de acuerdo? El poquito trocito que ha cantado, de momento por ahora, evidentemente, porque cantará más adelante, lo ha cantado con, o sea, lo ha cantado con una voz muy, muy, muy grave, ¿vale? Tiene una voz muy grave. Que otra vez será. Que otra vez será. Que otra vez será. Me ha resultado algo raro. Algo raro en la voz en el sentido de si tiene un vibrato al final, ¿vale? Al final de la frase tiene un vibrato, pero me ha resultado como un vibrato muy, muy, muy agudo. He escuchado algo así. Puede ser. No lo puedo echar para atrás porque si no me bloquean el vídeo directamente, me lo bloquean. Pero puede ser, ¿vosotros sabéis algo referente a eso? ¿O es que me falla mi oído? Cuidado, que ya tengo 40 años y va fallando el asunto, ¿verdad? Va fallando bastante. Pero sí, me ha resultado algo al oído muy raro en ese vibrato, en ese primer vibrato me ha parecido algo raro, escuchar algo raro. Tierno amanecer. Wow. Sé que nunca más. Vale, tiene un manejo brutal. Tiene un manejo brutal. ¿Vale? Un manejo brutal de lo que es el aparato fonador y la respiración, ¿vale? La respiración es muy importante. No sé por qué lo noto que está aquí un poquito como que cansado, como que le cuesta un poquito cantar. Puedo equivocarme, cuidado. Es la primera vez que lo escucho. No seáis malucos conmigo. Yo os digo la impresión que a mí me da. Entonces, lo veo como un poquito cansado, ¿vale? Entonces no sé si es que llevaría a lo mejor mucho rato cantando y por eso estaba agotadico, pues es normal, ¿no? No somos robots. O directamente es que ahí, por lo que sea, estaba malito. No lo sé, ¿vale? No lo sé. O estaba malito, o estaba enfriado, o sea, tenía catarro, no lo sé, no lo sé. Pero le escucho como que un poquito apurado cantando. ¿Cómo olvidar tu pelo? Tu pelo. Algo raro me suena ahí. Es que es algo raro, pero yo, a ver, no sé si será, evidentemente creo que es un sello suyo característico de él, ¿vale? Personal de él. Pero claro, es que ya lo ha hecho varias veces, entonces por eso digo que puede ser característico de él. En el primer vibrato también me ha sonado así, algo no raro, pero inusual, ¿vale? Inusual de lo que vemos en el canal, evidentemente. Entonces, muy característico de él. ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mi labio. Mi labio. A eso me refiero, a eso me refiero. Yo creo que lo he escuchado ahora bastante bien, ¿vale? Creo que no me he equivocado cuando he dicho que sonaba algo inusual, raro. Raro porque no lo he escuchado nunca yo, ¿de acuerdo? O sea, no es que cante raro él. A ver, vamos a centrarnos, ¿vale? Sabéis que yo soy sincera y lo casco todo y luego se me malinterpreta.
Es raro porque yo no lo he escuchado nunca hacer algo así a ningún cantante. Inusual. Raro, inusual. Tenía su forma de cantar, Fabio. Literal. O sea, y esas terminaciones son muy, 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 muy características. O sea, son muy personales. El sabor de tu boca, cada vida que pasa. O sea, es que sube el sabor de tu boca cada vida que pasa. O sea, es como que te da y luego te quita. O sea, es esa sensación que me da a mí, cuidado. Lo que os digo, tiene una voz muy, muy, muy personal, muy personal. No me extraña que le llamaran el juglar de América. No me extraña para nada, porque es que realmente tiene la capacidad de hacer lo que quiere con la voz. O sea, de hacer lo que quiere, literal, con la voz. Con un libro en la mano me traerá tu nombre. Son arrastrados. Ahora justamente ese final lo ha arrastrado un poco más, ¿no? Me traerá tu nombre. Ese Raspy Boy lo tengo como que más asociado al principio de las frases. Al principio de las frases. Suelo escucharlo al principio de las frases. Al final de las frases no he escuchado ese Raspy Boy, ¿no? Ese grunge, ¿no? Pero me parece una voz muy, muy, muy personal. Como en aquel verano. Oh, la, 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 la. Sí, es que además es que esos vibratos los junta totalmente. Los junta. O sea, es que no, y no es nada fácil mantener un vibrato en la misma nota mucho tiempo. No es nada fácil ni nada sencillo. Totalmente en directo, ya lo vemos que está cantando totalmente en directo. Y sí, me resulta muy, muy personal la voz. Totalmente. La, 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 la. Fuiste mi hombrón. Mira, ahí le ha salido un poquito de tuan. Fuiste mía. Ha redondeado mucho esa O, lo ha subido a la cavidad nasal y se ha escuchado muy tuan, ¿vale? Solamente un verano. Yo no olvido la playa. Tiene un acento precioso, como los argentinos. Yo no olvido la playa. Precioso, es precioso. El acento argentino es precioso, o sea, es precioso. Sigue con ese vibrato. Yo creo, fijaros una cosa, es que es alucinante, porque además me doy cuenta de todos los cantantes que hay en el canal y todos, unos más, otros menos, evidentemente, ¿vale? Pero todos tienen ese vibrato tan pequeñito y tan rápido, ¿vale? O sea, el que más me sorprendió, por decirlo de alguna manera, porque yo creo que también los exageraba un poquito, ¿vale? Era Sandro, el maestro Sandro. O sea, el maestro Sandro tenía unos vibratos que eran espectaculares y unos bailes que son brutales. Sandro fue un descubrimiento en el canal para mí también asombroso, o sea, aluciflipante. Pero sí, son todos los argentinos de aquella época, ¿vale? No de ahora, porque también tenemos en el canal de ahora argentinos y no hacen esos vibratos, ¿no? Pero yo creo que eran muy característicos de aquellos años, ¿no? El hacer esos vibratos tan pequeñitos y tan rápidos eran muy característicos de los argentinos. Narana, narana. Ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido. Es que no me digáis que... Bueno, a ver, yo por lo menos estoy aluciflipando con esos finales. Yo estoy aluciflipando con esos finales. Vosotros diréis, pues es normal, pues no sé qué, pues no sé cuántas. Estáis acostumbrados, claro. Lógico, normal, evidente. ¿Vale? Pero yo no estoy acostumbrada. Entonces es una reacción y es mi reacción. Entonces, me parece aluciflipante. Esos finales que hace con llegando a tan agudo como llega en esos finales, es que, de verdad os lo digo, no se lo he escuchado a nadie. No se los he escuchado a nadie, esos finales. Vamos, y yo creo que no se los escucharé en la vida. Igual como
como muchísimos cantantes argentinos, que son, cada uno tiene su voz, o sea, son totalmente diferentes, pero juegan con las mismas dinámicas. O con los mismos tecnicismos, esos vibratos chiquititos, ese sentir de la canción, ese lloro de la canción, o sea, pero es que es alucinante, de verdad, es alucinante, o sea... Entibiaste en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos. Ni tu voz, ni tus pasos. Lo ha hecho terminado en U y es una O, en pasos. Pero él lo ha convertido en una U porque se siente más cómodo con la U. En sus pasos. Para hacer ese vibrato. Es que ese vibrato es excepcional. Excepcional. Ese vibrato es excepcional. Es que es flipante porque además te va a una voz de pecho y luego se te va a una voz de cabeza. O sea, no termina a ser aguda, es simplemente aguda en los finales de algunas frases. Es que es una locura. O sea, es una locura. Es una locura lo que hacía este hombre con la voz. Una locura, totalmente. Otra vez será tierno amanecer. O sea, es que no me digáis que no es para luciflipar. No sé, o seré yo la rara. Otra vez será. Otra vez será. Estaba cansado totalmente, o sea, lo noto súper cansado. No sé si es mi impresión, no sé si es que ya estaba malico, no lo sé, pero lo noto cansado cantando, cansado. Puedo intuir que a lo mejor pueda ser el final de algún concierto que hizo en Viña y demás, ¿vale? Porque como tiene el galardón en la mano, pues a lo mejor por eso era el final de su concierto y por eso lo noto así. Lo noto cansado, no sé. Puedo equivocarme. Soy persona. Cuando se tenía que meter en el papel de la canción, se metía en el papel de la canción. Luego ya, al improvisar me refiero el hacer el la, ya era él. O sea, era él en toda la canción, ¿vale? Pero me refiero que era él... yo siempre os digo que siempre me transformo en el escenario. A esa transformación me refiero. Somos totalmente diferentes cuando cantamos e interpretamos a cuando salimos de ahí, de cantar y de interpretar y nos vamos pues a nuestro ser, ¿no? Ahí es cuando directamente ya nos conocen. En el escenario también, evidentemente, que nos conocen, pero cuando ya salimos de eso, ahí es cuando nos conocen realmente los que están abajo, ¿no? En el escenario. Gracias, Leonardo. Leonardo Fabio canta una vez más. Qué bonito. La verdad es que, a ver, me ha parecido una voz cuanto menos personal, ¿vale? O sea, cuanto menos personal. No había escuchado una voz así en la vida, en mis 40 años. En la vida he escuchado una voz así. Utiliza mucho vibrato. Son los típicos vibratos argentinos, que digo yo, ¿vale? Para diferenciarlos, porque claro, al estar escuchando muchas canciones en el canal, yo los diferencio como que son los vibratos argentinos, los vibratos mexicanos, los vibratos españoles, los vibratos, los diferencio así. En resumidas cuentas son vibratos todos, ¿vale? O sea, todos son vibratos, pero son diferentes. Entonces, los vibratos argentinos son como muy...
muy, muy, muy cortitos y muy rápidos. En eso los diferencio, pero sigue siendo un vibrato, literal, o sea, sigue siendo un vibrato. La voz de Leonardo Fabio me ha parecido súper personal, súper transparente. Me ha parecido una voz inusual, totalmente. Los finales que ha hecho es que no se los he escuchado a nadie. A nadie, literal, a nadie les he escuchado esos finales. Entonces, claro, pues me he quedado un poco a cuadros. Perdonarme, ¿vale? Perdonarme. Vosotros a lo mejor estáis acostumbrados a escucharlo y es normal, pero yo no. Entonces, sabéis que yo soy sincera y os lo digo. Me han resultado, vamos, aluciflipantes. No me los esperaba para nada, para nada. Así que nada, amores, creo que lo he desglosado bastante en el vídeo porque de eso se trataba, ¿no? De que era una reacción-análisis, creo que lo he desglosado. A lo mejor no ha sido el vídeo más adecuado, pues a lo mejor no. ¿Queréis que sigan el canal? Pues tenéis que darle vistas para que sigan el canal. Porque sin las vistas, pues evidentemente pues no puedes seguir en el canal. Así que bueno, cuando queráis algún otro vídeo, dejármelo el link, sobre todo, link aquí abajo, el link, por favor, y yo le echo un vistazo. Sabéis que todas las canciones no se pueden reaccionar, porque tienen sus historias y tienen sus reclamaciones, sus dueños tienen todas canciones, ¿no? Pero me refiero que hay productoras que cuesta más, productoras que te dejan más manga ancha, en fin, muchas cosas que si sois minitubers, como soy yo, ya os daréis cuenta. Ya os daréis cuenta que si os abrís un canal no es tan sencillo como parece. Y sé que la mayoría lo entendéis. Así que nada, amores míos, vistas. Si queréis que siga en el canal Leonardo Fabio, vistas. Solo os pido eso, ¿de acuerdo? Y nada, un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias infinitas por estar siempre conmigo de la mano. Gracias. ¡Mua! Chao.